Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos al capítulo 29 de Razonamiento Verbal 2, en el que trataremos oraciones eliminadas 1. Trabajaremos uno de los tres criterios de eliminación, el criterio de disociación. Observemos la siguiente imagen, en la que se nos presenta un conjunto de cubos y a la izquierda una esfera que está muy triste. Se nos pregunta qué sucede en la imagen. Pues podemos observar en ella eh, exclusión, separación, ¿no? ¿Basado en qué? Pues quizá en la forma y el color de las figuras mostradas. Bien, vamos con el tema de hoy. Primero, algunos conceptos. El tema de eliminación de oraciones está íntimamente vinculado al de comprensión de lectura. Sin embargo, en eliminación de oraciones no solo hay que interpretar los textos, sino que debemos someterlos a un proceso de depuración, ¿sí? Entendemos texto como un discurso escrito que está compuesto por frases, oraciones o párrafos y que se encuentran articulados coherentemente en función a un tema común. Bien, veamos algunas características del texto. Primero, el texto presenta unidad temática. ¿Cómo entiendo la unidad temática? Pues es aquella virtud del texto que consiste en que todas las ideas expuestas giren en torno a una idea fundamental. La segunda característica del texto es la coherencia interna. Por coherencia interna debe entenderse como aquel rasgo que garantiza dentro del texto vínculos lógicos o de compatibilidad entre las unidades informativas que lo componen. Otra característica del texto es que posee suficiencia informativa, es decir, no debe haber ni más ni menos información de lo que el autor quiere comunicarnos. Bien, un problema de eliminación de oraciones es un ejercicio constituido por un texto de 5 unidades informativas, entre las cuales hay que identificar y eliminar aquella que es impertinente, ya sea por razones de disociación, contradicción o redundancia. Bien, el día de hoy solo veremos uno, recuerden, el primer criterio de disociación. En un problema de eliminación de oraciones, la idea principal y las secundarias se hallan distribuidas y enlazadas coherentemente en 4 de 5 unidades informativas. La quinta es una unidad que expresa unidad desvinculada o distante del asunto que une a las demás, ¿no? Por lo cual debe ser suprimida, pues su impertinencia distrae al lector. Sin embargo, esta oración que debe ser eliminada por disociación no tiene que ser necesariamente grave o sustancial. Una oración, aunque aluda al tema, puede ser suprimida por los siguientes motivos, porque por si se trata de un detalle menor, de un comentario irrelevante o por una disociación sutil. En cualquiera de estos casos, la oración que va a eliminarse no puede ser notoriamente ajena al tema común. Esto resultaría pues en un ejercicio muy simple o trivial. La idea contenida en la oración eliminada en apariencia debe referirse de modo directo e indirecto al tema tratado en el texto. También puede darse el caso de que un enunciado haga énfasis innecesario en una de las informaciones o oraciones del texto. Esto generaría problemas, ya que afectaría la coherencia interna y también le quitaría secuencialidad y fluidez al texto. Bien, entonces tenemos tres razones principales por las que eliminaríamos una oración basados en la disociación: la inconexión, la irrelevancia y el énfasis innecesario. Veamos algunos ejercicios. La Santa Inquisición fue la institución medieval encargada de salvaguardar la pureza de la fe católica frente a supuestos grupos heterodoxos como los begardos y las beguinas. El tema en esta primera oración sería la Santa Inquisición. Las beguinas eran asociaciones de mujeres cristianas voluntarias, contemplativas y activas que dieron forma a una de las instituciones más representativas del medioevo. Como se observa, el sujeto y tema de la segunda oración sería las beguinas. Si bien eran cristianas, no necesariamente eran monjas y podían retornar a la vida secular, incluso al matrimonio cuando lo desearan.
Si bien eran monjas cristianas, se está refiriendo a las beguinas. Entonces 2 y 3 tienen el mismo tema. 4. Dedicaban su tiempo y esfuerzo a la ayuda de los desamparados, enfermos, mujeres, niños, ancianos y también a labores intelectuales. ¿Quiénes dedicaban su tiempo? Las beguinas. 2, 3 y 4 manejan el mismo tema, las beguinas. 5. Los vegardos fueron asociaciones de cristianos laicos que se constituyeron en la contraparte masculina a las beguinas. De hecho, se inspiraron en ellas. Bien, la oración 5 es el resultado pues, de las oraciones 2, 3 y 4, en el que se trata de las beguinas, ¿no? En este caso vamos a excluir por disociación la oración 1, en la que el tema principal es pues la Santa Inquisición. Respuesta C. Siguiente ejercicio. Martin Heidegger es uno de los filósofos alemanes que contribuyó enormemente a la filosofía contemporánea. Tema, Martin Heidegger. El hilo conductor de la filosofía de Heidegger es la pregunta por el ser, la cual busca establecer una ontología fundamental, ¿no? Hablamos ahora de la filosofía de Heidegger. Heidegger se convierte en el precursor de la filosofía denominada existencialista por la publicación de su obra titulada Ser y Tiempo. Seguimos hablando de Heidegger. El filósofo francés Jean-Paul Sartre también es considerado parte del movimiento existencialista por su obra titulada El ser y la nada. Ahora hablamos de Jean-Paul Sartre. Una de las ideas fundamentales de Heidegger es que el hombre, al cual denomina Dasein, es un ser para la muerte. En este caso hablamos o se sigue tratando a Heidegger. Bien, si bien la oración 4 nos dice que Sartre también forma parte del movimiento existencialista del que forma parte Heidegger, el tema central es Sartre y no se relaciona con el tema general de Heidegger en el texto, por lo tanto vamos a eliminar esta oración, ¿sí? El tema gira en torno a la filosofía de Martin Heidegger, no la filosofía de Jean-Paul Sartre. Eliminamos entonces la oración 4. Respuesta A. Los saqueos y excavaciones clandestinas en las zonas arqueológicas del Perú se han incrementado en estos últimos años. Tema, los saqueos y excavaciones en el Perú. 2. Las piezas que son extraídas tienen una elevada cotización en el mercado internacional, ¿no? Hablamos de saqueos y excavaciones en el Perú. Luego se dice que estas piezas tienen mucho valor en el mercado internacional. Estas piezas son pedidas a través de intermediarios para que formen parte de las colecciones privadas. Estos saqueos y excavaciones afectan al patrimonio histórico del país. Bolivia, Ecuador y México son países en los cuales también se produce una infinidad de saqueos culturales. Bien, el tema central, el tema que trata este texto es sobre los saqueos y excavaciones clandestinas en el Perú, ¿sí? Si bien en la oración 5 también tenemos el tema de los saqueos culturales, el tema general y principal es los saqueos en el Perú, por lo que vamos a eliminar la oración 5. ¿Ya? El tema es el robo cultural a través de los saqueos y excavaciones en el Perú. Por ello, la oración 5, respuesta C, sería impertinente, ya que alude a Bolivia, Ecuador y México. Lea cada texto propuesto, luego escriba el tema en cada caso y la oración que puede excluirse sin alterar el sentido original de la lectura. Bien, vamos a identificar entonces el tema y el término excluido. El tipo más común de aeronave es el aeroplano. Tema, el aeroplano. Es una máquina voladora que se mantiene en el aire gracias a sus superficies de control
o perfiles alares. ¿Quién? El aeroplano. Los aeroplanos más comunes son los aviones terrestres que operan desde una pista o en tierra una pista en tierra o aeropuerto. Aeroplano. Los aeropuertos son lugares especiales destinados al despegue o aterrizaje de aviones. Tema: los aeropuertos. Otro tipo de aeroplano, los hidroplanos, operan desde el agua. Como ven, el tema general sería el aeroplano, y la oración que no trata sobre el aeroplano y que por tanto debe eliminarse es la oración 4. Los proyectores o visores se utilizan para ver diapositivas y películas de cine. Tema: los proyectores. Una diapositiva es un tipo de fotografía que se hace sobre película transparente. Tema: la diapositiva. El proyector se compone de, tema: el proyector. El visor proyecta la imagen a través de una serie de lentes de aumento. ¿El visor de quién? Seguimos hablando de el visor del proyector. Desde el proyector las imágenes son enfocadas en una pantalla blanca vertical. El tema general entonces es el proyector o los proyectores, y la oración que debe eliminarse, dado que no habla de los proyectores sino de las diapositivas, sería la oración 2. Los aviones anfibios son una combinación de avión terrestre con hidroplano. Tema: los aviones anfibios. Los hidroplanos son aviones diseñados para operar desde el agua. Hay dos tipos de hidroplanos: los aviones con flotadores y los botes voladores. Miren, tengo dos tipos de hidroplano: los aviones con flotadores y los botes voladores. ¿Sí? El tema general entonces sería los hidroplanos, ¿ya? Los hidroplanos, y la oración que no trata sobre los hidroplanos sería la oración número 1. ¿Ya? Quizá tu duda sería por la número 4 y 5, pero como ves es el desarrollo de la oración 3. ¿Sí? Los hidroplanos son de dos tipos, con flotadores, ahí lo tienes, y botes voladores, aquí lo tienes. En esta obra, no sabemos de qué obra, Dante expone sus ideas sobre la religión y la sociedad. Utiliza una serie de símbolos para representar gráficamente sus ideas. La obra fue escrita originalmente en tercetos, aunque las traducciones más conocidas al castellano son generalmente en prosa. Seguimos hablando de una obra a la que no se menciona el título. La obra tiene una estructura narrativa. Seguimos hablando de la obra de Dante. Dante, a través de la Divina Comedia, ya sabemos de qué obra hablamos, Dante, a través de la Divina Comedia, se propone contribuir a la reforma de un mundo corrupto y anárquico. Boccaccio y Petrarca son eximios exponentes del humanismo italiano, cuyas obras tuvieron gran alcance en Europa. Bueno, el tema general aquí es la Divina Comedia, ¿no? Y nos dicen qué ideas se exponen en esa obra, cómo fue escrita, cuál fue la estructura de esa obra. ¿Ya? Entonces, en la oración 5 no nos habla sobre la obra, sobre la Divina Comedia de Dante. Nos hablan de Boccaccio y Petrarca, ¿de acuerdo? Por lo tanto, dado que el tema es la Divina Comedia de Dante Alighieri, excluimos la oración 5. Érase una grisácea tarde de otoño. No llovía, pero corría un viento fuerte. Un avión surcaba raudamente el cielo. Las hojas caían lentamente, suavemente, cual si fueran plumas. Bien, en este caso el tema es una tarde de otoño, y vamos a excluir la oración 3, en la que no se hace una descripción de la tarde de otoño, sino que se desvía un poco del tema general. La historia registra guerras justas e injustas. Algunas sirven para emanciparse, otras para dominar. Con algunas se refiere a las guerras,
Una guerra de liberación reivindica el derecho de los dominados. La industria de las armas ha lucrado a partir de ellas. El costo social de este tipo de guerras se compensa con los objetivos. ¿De acuerdo? Bien, el tema general aquí sería la guerra. ¿Ya? Dice, la historia registra guerras justas e injustas. Algunas, se refiere a las guerras, sirven para emanciparse, otras para dominar. Una guerra de emancipación, de liberación, reivindica el derecho de los dominados. El costo social de este tipo de guerras se compensa con los objetivos, ¿no? Entonces, dado que el tema general sería las guerras, la oración que se desvía del tema general sería la número 4, en la cual nos hablan de la industria de las armas. Bien, chicos, hasta aquí la clase de razonamiento verbal. Hasta la próxima.